nos acompañan el día de hoy. Y yo quisiera empezar por cómo surgió el proyecto para hacer este libro. Y en el 2008 surgió una iniciativa en la Escuela Superior de Economía de crear un evento internacional, un ciclo de conferencias, invitando a participantes de diferentes estados aquí en la República Mexicana, pero también abrirlo a expositores extranjeros, internacionales. Es decir, iniciamos emulando un proyecto de estas conferencias que se llevan a cabo en otros países, que se publican a nivel internacional, etc. Y de hecho, en este evento que empezamos en el 2008, le llamamos el primer ciclo de crecimiento, comercio y desarrollo, que después, como se extendió una semana, le llamamos ahora la Semana de Crecimiento, Comercio y Desarrollo. Y en aquel evento tuvimos una conferencia magistral que fue del doctor Anthony Firwall, un investigador de la Universidad de Kent en el Reino Unido, que es autor de este modelo de crecimiento restringido por balanza de pagos y autor de la ley de Firwall, que nosotros sabemos que en economía, para que algo se le llame ley, es porque ya ha sido muy probado, muy demostrado, y es algo que realmente tiende a ajustarse al empirismo. Y bueno, esta es de las pocas teorías que después asumieron ese rango de ley, y es un investigador muy reconocido a nivel internacional y que de hecho contribuye en este libro. Y después lo que hicimos fue abrir una convocatoria a nivel internacional, y la abrimos en estas páginas de internet donde uno sube la convocatoria, o en inglés lo que llaman el Call for Papers, y estas páginas como la de Inomics, por ejemplo, o Conference Alert, y la sorpresa fue que nos empezaron a llegar contribuciones, ¿no? Es decir, pues el lugar del evento nosotros poníamos Ciudad de México, Escuela Superior de Economía, y llegaron contribuciones, llegaron de Estados Unidos, de China, de Italia, de Alemania, de diversos países, de Uruguay, de Colombia, de Brasil, de Argentina. Entonces, pues realmente nos dio mucho gusto y sobre todo ver que universidades, institutos como los nuestros, pues pueden ser reconocidos a nivel internacional. Es decir, si nosotros subimos una convocatoria, las personas que quieren venir pues no se espantan por decir, ¿eso dónde es? O está ahí en la Ciudad de México, ¿qué tan peligroso será eso, no? En realidad nos dio mucho gusto ver que llegaron contribuciones, y no solamente llegaron las contribuciones, sino que los autores se presentaron físicamente en la Ciudad de México, y bueno, y de hecho tuvimos una contribución alrededor de más de 50 artículos. Lo que hicimos fue pedir artículos terminados, es decir, no pedíamos resúmenes, lo cual hace un poco más compleja la situación, pero el objetivo de esto, había que tener bien claro el objetivo. El objetivo era promover a la Escuela Superior de Economía nacional e internacionalmente, a la sección de estudios de posgrado e investigación, al Instituto Politécnico Nacional, y a su vez promover la investigación de nuestros propios profesores y obtener publicaciones de esto mismo, de este evento, porque si no hay una publicación, como que queda en el aire, entonces no hay como hacer una memoria o editar un libro, y además era para alimentar las revistas que tenemos en la Superior de Economía, es Economía y Panorama Económico, que precisamente está aquí el director de estas dos revistas, el doctor Humberto Ríos, y pues sí, varios artículos se canalizaron en estas revistas, y después se editaron 2 libros nacionales en la casa editorial del Politécnico. Pero después vimos que teníamos suficiente material en inglés que habíamos recibido para poder editar un libro en inglés. De hecho, preparamos un material y nos acercamos a Routledge, ¿no? Dijimos, bueno, pues si tenemos este material que es de buen nivel, que llegó de diversos países y que además se puede complementar con material escrito en el Politécnico, en la UAM y en otras instituciones, pues vamos a tirándole a las ligas mayores a ver qué nos contesta una editorial de estas, ¿no? Y nos metimos a la página web de Routledge a ver qué es lo que pedían, pero a su vez también con sorpresa, porque en la convocatoria le pusimos de los trabajos que se reciban, algunos se publicarán en Panorama Económico y otros en libros editados. Y antes de que pudiéramos contactar a alguna editorial, Routledge ya nos había contactado a nosotros, ¿no?
y nos dijo, vi su convocatoria y me interesaría ofrecerles que nos enviaran algo de su material para que lo publiquemos. Y sí, efectivamente, nos mandaron una guía sobre qué es lo que teníamos que hacer para editar el libro. Les teníamos que mandar un proyecto de libro y aparte los artículos para que ellos los dictaminaran. Nos dimos a la tarea de hacer el proyecto de libro, se los enviamos, a los artículos también para que los dictaminaran y nos dieron el sí, nos dijeron, consideramos que este tema del libro tiene potencial para venderse a nivel internacional. Dictaminaron positivamente los artículos y nos dieron el sí, pues. Entonces ya empezamos a trabajar con esto, pero a su vez nos mandan una guía de autores, ¿no? Las normas para autores. Y era lo que comentábamos hace un momento, las normas para autores eran al menos pues 20 páginas, ¿no? Así con mucho detalle, es decir, las abreviaturas. Si va un punto o va coma o va punto y coma, si las comillas son dobles o es una sola comilla, si porcentaje se abrevia o no se abrevia, si por ejemplo se abrevia o no se abrevia, es decir, había que cuidar todo con lujo de detalle. Y les decía que el evento fue en 2008, en 2009 ya teníamos el material y se mandó. En 2009, y bueno, esto acabó publicándose en 2011, o sea, sí fue un trabajo de 2 años de estar recibiendo, de enviar el documento, de recibir correcciones, de volverlo a enviar, y al menos pasó por 3 revisiones, ¿no? Cosa que muchas veces no se aprecia, por ejemplo, en las editoriales nacionales, y algo que nos gustó mucho de Routledge es que no nos pidieron un solo peso, para editar el libro. Incluso nos dijeron, mándenos un número de cuenta, pero nos mandaron una serie de números que había que poner ahí, que del banco y que de la transferencia y demás, y ya no nos quisimos meter en problemas y no mandamos nada de registros bancarios, porque ellos ofrecían mandarnos regalías por el asunto del libro, ¿no? Y yo creo que esto valdría la pena así como observación, porque las editoriales nacionales como que ya están tendiendo, sin afán de crítica, pero ya están tendiendo a ok, te publicamos el libro, pero por la edición hay que contribuir con tanto, ¿no? Al menos que no sea la editorial de casa, que la editorial de casa es la que normalmente pues, nos abre las puertas sin cobrar un solo peso, pero pues ya otro tipo de editoriales normalmente ya piden una contribución y dice uno, bueno, pues si uno es el que está aportando el material, ¿por qué hay que pagar? Pero así como que ya se está tornando el mercado en México, que es lo que hemos podido ver, y sin embargo este tipo de editoriales que promueven a nivel internacional, pues no hubo tal. Y después este ciclo se siguió realizando en 2009, 2010, en el 2011 tuvimos el 4º ciclo ya, y lo mismo, hemos recibido artículos de muchos países. Este año recibimos de Eslovenia, de Colombia, de Italia, de Grecia, de Nigeria, y bueno, y abrimos la invitación porque sí queremos volver a emular este trabajo. Quedó ya el contacto con Routledge, ellos quedaron muy a gustos con la edición del libro, y pues nos han ofrecido nuevamente volver a trabajar con ellos. Entonces pues queda abierta la invitación para que pues podamos colaborar. En este libro hay contribuciones, por ejemplo, del TEC de Monterrey, de la Benemérita Autónoma de Puebla, de la UNAM, del Politécnico, y bueno, contribuciones que llegaron de Estados Unidos, de Italia, de Uruguay, de Argentina, del Reino Unido, de la UNIDO, de las Naciones Unidas también, y pues quisiéramos crear algo así sobre un tema. Nuestra conferencia siempre se ha versado en crecimiento, comercio y desarrollo. Entonces el próximo volumen que trabajemos pues será sobre un tema similar. Pues la convocatoria está abierta aquí también para los compañeros de la UAM, quienes quieran contribuir para poder nuevamente editar un libro de estos. Y yo creo que es benéfico para nuestro país porque, pues bueno, aquí aparece una lista de las contribuciones y viene de dónde provienen precisamente estos investigadores. Entonces el hecho de ver ya el nombre del Politécnico, de la UNAM, de la UAP, pues es una forma de internacionalizar a nuestras propias escuelas, ¿no? Y bueno, ya que esto llegó a feliz término, pues quisiéramos volverlo a repetir. Entonces,
Pues esto fue manera de comentario para ver de cómo salen este tipo de proyectos y pues sobre todo para incentivarnos nosotros mismos de que en México podemos desarrollar este tipo de cosas y las podemos promover en este tipo de editoriales y a nivel internacional, y de aquí salen los propios materiales, ¿no? En realidad. Bueno, miren, la mecánica de esto, el libro se divide en tres. La primera parte es sobre liberalismo de mercado, desarrollo e integración regional, pero es una visión regional y global, es decir, aquí elegimos los artículos que abarcan regiones en Latinoamérica o que incluso que hablan a nivel mundial. El título del libro, Liberalismo de Mercado, Crecimiento y Desarrollo Económico en Latinoamérica, pero en realidad sí también le dimos un enfoque un poco más global, no solamente quedarnos a la región latinoamericana. Entonces aquí participaría el doctor Omar Neme, que nos platicaría sobre esta primera parte del libro. Posteriormente tenemos la segunda parte, que es reformas comerciales, desarrollo y casos de estudio, experiencias en Latinoamérica, es decir, qué pasó después de las reformas comerciales en Latinoamérica, algunos casos de estudio. Aquí brevemente haré algunos comentarios, y posteriormente en la etapa 3, en la parte 3 del libro, es también sobre liberalización económica, desarrollo y crecimiento, pero el caso particular en México. Aquí hubo una selección de artículos de México, y aquí comentaría el doctor Humberto Ríos. Entonces, tratamos de darles enfoque primero global, después casos prácticos, casos de estudio en Latinoamérica y casos de estudio en México. Y pues le cedería la palabra al doctor Omar Neme para que nos comente sobre la primera parte, y después brevemente regresaremos para comentar la segunda y tercera parte. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. En realidad me siento feliz por estar acá en la UAM, por puro chisme. Yo soy un orgulloso egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, entonces por obvias razones estoy doblemente feliz hoy. También, bueno, para los alumnos les diría que como estudiantes de la UAM, pues aprovechen las posibilidades o las muchas posibilidades que les ofrece la UAM, sobre todo para que no acaben como yo. Entonces, dicho esto, les comento la primera parte del libro, hacia grandes rasgos. Son, bueno, el tema, como decía el doctor Gerardo, se engloba, o los artículos que están en esta primera parte, se refieren a la liberalización comercial, al desarrollo e integración regional. Son 5 artículos. El primero de ellos, el título llama poderosamente la atención. Es una pregunta y se refiere a si la apertura comercial ha tenido los resultados esperados en los países pobres. Entonces, bueno, creo que eso llama la atención para todos, ¿no? Los interesados en el tema. Presento una serie de argumentos tratando de dar respuesta a esta pregunta. Y bueno, la respuesta, quizás sin necesidad de leer el documento, sea un tanto clara, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Es decir, lo vemos en la vida diaria, y sabemos que el efecto, pues, de la apertura comercial en los países pobres, el caso de América Latina y, bueno, particularmente el caso de México, que no es la excepción, pues no ha tenido los resultados esperados, ¿no? O al menos no han sido tan claros como se esperaba, ¿no? Sin embargo, ya el documento, este primer artículo, presenta un estudio más formal, con herramientas econométricas incluso, y bueno, llega a resultados, pues, que no son del todo tan claros, ¿no? Es decir, hay argumentos a favor de la apertura comercial, es decir, del efecto de la apertura comercial en la actividad económica en general, pero también por el contrario hay argumentos que encuentran este efecto negativo, ¿no? Este efecto dañino de la apertura comercial en las economías. Y bueno, esta conclusión podemos decir